Muy buenas, queridos amigos. Os habla el pastor John Ugalde. Siempre es un gustazo estar con todos ustedes. Vamos a tocar los ministerios. Hay 5 ministerios que habla la Biblia. El ministerio del apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Efesios 4:11. Primeramente hay que decir que somos siervos inútiles. O sea, cuidado, por si acaso. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, habla de Jesús, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué sirve todo esto? Pues a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Como te decía, lo primero que hay que reconocer es que somos siervos inútiles. Y nosotros estamos fundamentados, nuestra fe, en el fundamento de los apóstoles, los profetas y la palabra de Dios. Pero dice sobre el fundamento de los apóstoles, es donde radica nuestra fe, ¿no? En 2000 años de la Iglesia, si te das cuenta, a casi nadie se nombró apóstol. Pero en el siglo XX hay una corriente de apóstoles y que se han autodenominado apóstoles, ¿no? Incluso han dado un bastante mal testimonio, ¿no? Incluso algunos eran pastores y con el tiempo ya han cambiado su nombramiento, diríamos, de pastor a apóstol. Se cambiaron el título. Pero aquí lo que hace falta es tener mucha humildad, mucha sencillez, y para que no se apartan de la palabra de Dios. Nunca nos olvidemos que si somos algo es por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Y no podemos ser algo sin el Señor, por si acaso. Pero después de hacer todo lo que debíamos de hacer, dice Jesús, no nos creamos más, porque es para servir más. La Biblia habla de 12 apóstoles. 12 tribus, si te das cuenta, ¿no? Entonces, hay ministerios que son muy semejantes al ministerio del apostolado. No que si usted tiene el llamado de apóstol, usted no puede, obviamente, cambiar la doctrina, no puede cambiar los versículos. El Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, la palabra de Dios. La palabra de Dios, 66 libros son completos, o sea, no hay que añadir ni quitar nada, por si acaso, ¿no? Y hay ministerios tipo apostólico. Nos gustan mucho o poco, donde es ese ministerio apostólico, podríamos decir, como un hombre fundador de una iglesia, ¿no? Algunos apóstoles, dice Apocalipsis, le llegan hasta Cristo. Lucas 16:16. Obviamente hoy tenemos la palabra escrita, que eso es un beneficio muy grande, ¿no? No vamos a... En San Lucas capítulo 16, verso 16, ahí nos dice, ¿no? La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Estaba la ley, estaban los profetas, ahora tenemos la palabra de Dios también. Hechos capítulo 3, vamos a ir, fíjate, verso 1 al 6 y luego el verso 21. Y dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La de la oración, los que iban al templo a orar, oraban en las casas también, ¿no? 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, o sea, alguien lo traía ahí. ¿Para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, o sea, alzar la mano y alguna moneda iba a caer. 3. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, ¿no? Hay muchas iglesias, vemos en las puertas gente pidiendo. O sea, no solo se hacía entonces, ahora también, sobre todo la iglesia católica he visto más, ¿no? Pedro con Juan
fijándose en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate, ¿no? Luego está el verso 21. Después dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos, profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Después de la tremenda prédica de Pedro, abre la puerta a la iglesia, a los gentiles, a los no judíos, y van a orar al templo a la hora novena, temprano, y había un hombre, como hemos leído, cojo de nacimiento, que lo llevan allí a pedir limosna. Y en esa puerta, fíjate, ¿no? El centro religioso y espiritual de Israel era el templo. Jesús también lo hacía. También se hacía en las casas, porque teníamos puntos de luz, células, lo que fuera, pero se hacía en las casas muchas veces. Entonces nos damos cuenta que la iglesia empieza a caminar y empieza a influir, ¿no? Empieza a influir, pues eso, ¿no? En la ciudad, en las familias, en los trabajos. Y Pedro, como evangelista, hace un milagro. Pero al hacer ese milagro dice, lo que tengo te doy. O sea, lo que no tenía era plata. Pero mayor que la plata era hacer ese milagro delante de todo el mundo. Y sacarle a este cojo de esa enfermedad, de ese calvario de estar cojo y no poder trabajar. Y allí lo sana, en la puerta. No dentro del templo, en la puerta de afuera. Puerta de la Hermosa. Fíjate, ¿no? Puerta de la Hermosa, sabemos que, o la puerta de Salomón también se le decía, donde uno identifica a Salomón con sabiduría, ¿no? Entonces, Moisés era un prototipo de apóstol del Antiguo Testamento, libertador, punta de lanza, como un padre, era como un intercesor, era el padre espiritual de todos, diríamos, de todo ese equipo que salió de Egipto. No, entonces requerimos una iglesia mucho más madura. ¿Y cómo vamos a hacer que la iglesia pueda madurar? ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con los apóstoles ya no existen, dicen. Otros dicen, sí existen. El ministerio existe. Dios no ha cortado ningún ministerio. Son viables porque ahí no dice hasta que solo hay profetas y apóstoles solo en la época de Jesús. Ya a partir de ahora no va a haber apóstoles. Eso no dice la Biblia tampoco. El ministerio sigue avanzando, por si acaso. Entonces, ¿cómo está la iglesia en general? Los fariseos no entraban en el reino ni dejaban entrar a nadie. Se ponían en la puerta y con su religiosidad, con la ley en la mano, no dejaban a la gente entrar en el reino de los cielos. O sea, ni ellos entraban, ellos eran obstáculos para que la gente avanzara y fuera a los pies de Jesús. Entonces, inventamos pastor asociado, copastor, reverendo. Y yo digo, esos ministerios, ¿dónde están en la Biblia? No existen. Entonces, ¿dónde hay un reverendo en la Biblia? No veo ningún reverendo. ¿Un copastor? Yo no estoy viendo ningún copastor en la Biblia. Líder, yo no he visto la palabra líder en la Biblia tampoco. Entonces, el título no es importante, sino la función que hace. Todos queremos que no se cometan excesos y errores. Sí que ha habido personas llamándose apóstoles que han dado mal testimonio pidiendo plata, sobre todo, ¿no? Contaminando el Evangelio, creyendo que eran más que otros ministerios. Entonces, donde la familia no funciona, los hijos se pierden. Por eso la iglesia es como una familia. Y Hechos de los Apóstoles dice que es
algo bien, dice, yo incluso hubiera puesto Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjate que dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y esto es un proceso de cambios culturales. Si usted está estancado espiritualmente, va a la iglesia con rutina, su comunión con Dios es una rutina, más se esfuerza en los trabajos, en los afanes, en pagar deudas, hipotecas, colegio de los niños, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, imagínate que usted tiene ese ministerio apostólico. ¿Qué debe cambiar? Pues la función. Después de muchos años de silencio, sería la primera generación de apóstoles, o que se les llama apóstoles, haciendo esa función y llamándoles apóstoles. No hablo del apóstol Pablo, que dice que fue el último apóstol bíblico, pero Pablo podría ser un modelo. Fíjate, en el año 1800, en Inglaterra, había muchos niños ignorantes. Muchos de esos niños iban a trabajar a las minas, con 7, 8, 9, 10, 12, 13 años a las minas, de lunes a sábado, con muy poco sueldo, con mucha carga laboral. No había Ministerio de Trabajo, no se podía hacer bloqueos, no podías denunciar, nada de eso. Entonces, muchos de esos niños no sabían leer ni sabían escribir. Y trabajaban y trabajaban. Entonces, la Iglesia, ahí en Inglaterra, decide tomar una decisión de fe. Abrir las iglesias para enseñar a los niños a leer y escribir, con la Biblia. Y entonces ahí aparecen las famosas escuelas dominicales. Fíjate, ¿no? Pero con la Biblia. Por eso se le llama escuela de domingo dominical. No, porque enseñaban en domingo. El gobierno aplaudió esa buena idea. La policía, los militares, aplaudían. Los niños van a aprender a leer y a escribir, qué bueno. Pero los líderes de la iglesia de aquel entonces dijeron, no, eso no es de Dios. La iglesia no es para enseñar a leer y a escribir, es para cantar himnos. Pero ¿cómo van a cantar himnos si no saben leer? ¿Cómo van a leer la Biblia si no saben leer? ¿Cómo van a aprender? ¿Te das cuenta, no? Cómo el sistema religioso siempre está oponiéndose a todo, ¿no? Cómo el Santísimo Domingo se va a usar ese lugar a enseñar y a leer a los niños la Biblia. Deberían cantar, pero no saben leer. ¿Cómo van a leer el Ignario si no saben, nadie les ha enseñado? Tardó la Iglesia en entender que eso era de Dios, poner esas escuelas en las congregaciones. Pero la Iglesia tardó unos 70 años en aceptarlo. ¿Te das cuenta, no? No estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo y lo que quiere hacer. A veces nos pasa igual, la Iglesia, el liderazgo, no sabe lo que Dios quiere hacer y obstaculizan el plan de Dios. ¿Qué ficha técnica tendría el ministerio apostólico? Primero tiene que tener visión y segundo tener una especialidad. El ministerio del apóstol entiende los fundamentos por lo profundo de la enseñanza. Va hasta el hueso, hasta el tuétano, hasta lo más interno. El ministerio apostólico tiene un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Es como un médico, alguien ya que ha operado tantas veces, que conoce lo que está haciendo, conoce el interior, los nervios, cómo se debe abrir el cirujano, en qué lugar exactamente, qué nervios hay allí, qué tendones, si pasa una vena, si no pasa. O sea, el apóstol escudriña lo más profundo. Es alguien que escudriña profundamente las Escrituras. También un rasgo del ministerio apostólico dominante, pues, es un espíritu pionero. Ellos hacen cosas que los demás no han hecho, porque es gente muy comprometida, siempre está a la brecha, está el primero, ¿no? Está ahí dirigiendo, está a la cabeza ahí. ¿Cuál sería su don central? Pues la palabra de sabiduría. Tiene que tener mucha sabiduría para ser esa punta de lanza. ¿Qué recursos tendría un ministerio apostólico? Tener una autoridad delegada por Dios, una autoridad
con respaldo de Dios, la autoridad superior. ¿Qué carga tiene por la Iglesia el ministerio apostólico? Pues es como un papá, es la paternidad. Como un padre corrige, porque conoce el fundamento, se debe hacer bien las cosas y se tiene que crecer. Tiene un nivel de resistencia a las pruebas de otro ministerio. Es como un padre de la Iglesia, ¿no?, que conoce a todos sus hijos espirituales que han venido ahí. Por eso la autoridad no es un dominar, eso es autoritarismo. Cuidado. Es un papá, un representante del papá, del padre, aquí como enviado. El apóstol quiere decir el enviado, punta de lanza, o sea que nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Que el apóstol no es para pedir dinero, para ser más que un pastor, que un maestro, que un evangelista, no, es como un padre, es espiritual, es en su función, sobre todo, ¿no? Entonces, el apóstol tiene mucha influencia, no por sus palabras, no, sino por la madurez que tiene como padre ahí. Algunos pueden tener este ministerio del apóstol, pero también tener el ministerio de profeta, o pastor, o evangelista, o maestro. No obstante, no quiere decir que tenga que tener todos los ministerios. Puede ser que sí, o puede ser que no. Por eso el ministerio apostólico se establece especialmente sobre la autoridad. Tiene que ver con autoridad espiritual. No puedes tener talentos naturales, está bien, todo acompaña y suma. Muchas veces no lo sabemos todo al principio, otras veces tenemos que ir aprendiendo por el camino. Que muchas veces es así. Empiezas ministerio de pastor o de evangelista, no lo sabes todo al comenzar. Luego el Espíritu Santo te va equipando, poco a poco te va equipando. El ministerio apostólico igual. Imagínate, ¿no? Vas aprendiendo. Muchas veces en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hay capítulos que son muy parecidos, que están en los 3 capítulos. Pues relatan incidentes comunes, incluso se repiten, pero cada uno hace una observación particular. Si usted está acostumbrado a tomar un café con leche y luego toma un café, un expreso, sabe diferente y le pone su cuerpo, lo pone diferente también. Lucas, el Evangelio de San Lucas, Lucas era médico, Mateo era recaudador de impuestos. Un día entró en la sinagoga un hombre con la mano seca, dice Lucas. Mateo dice, un día entró un hombre a la sinagoga con la mano paralizada. El médico, Lucas, vio que estaba seca. El recaudador, Mateo, vio que estaba paralizada, no sabía qué más podía hacer. Y la autoridad espiritual viene de parte de Dios. Cuando pierdo autoridad espiritual es cuando siempre empiezo a desobedecer y a andar en mis fuerzas. Si usted es médico, es abogado, odontólogo, no sé, esa función va a enriquecer en tu ministerio de apóstol, obviamente. No, si usted se siga renovando, capacitándose, aprendiendo cada día, usted va a ayudar mucho más a la congregación. Pablo tenía una autoridad mayor para la iglesia, por la cultura que él tuvo, entendía bien las cosas espirituales. Pablo no tuvo una infancia en Israel, crece en Tarso. Moisés es formado en Egipto, después fue al desierto. Usted termina ciclos y procesos, y si los acaba bien en el Señor, usted gana mayor autoridad. Nos hemos acostumbrado de dejar las cosas a mides. No me gusta, lo dejo, ¿qué me importa? La cultura latina, fuera de aquí, en Europa, Estados Unidos, nos ven como gente poco confiable. Líderes que llegan tarde, hoy están, mañana no están, hoy vienen, mañana no vienen, se van, no avisan. Entonces, una cultura bien informal, ¿no?, en todas las áreas.
el papá forma una familia, deja a los niños ahí sin pensiones, se mete con otra familia, tiene hijos con esta, no le paga las pensiones a este, les da a este, se pelean con las mujeres, un lío, un desorden. Fuera del mundo latino nos ven como personas informales, que rápidamente se emocionan, pero rápidamente se desaniman, que no tenemos fuerza espiritual ni testimonio. Imagínate, si usted está en la congregación, es un diácono ya anciano, lleva un ministerio en la iglesia, si usted se va a otra congregación o está enfermo o va de viaje o cualquier cosa, usted tiene que preparar otra persona que haga su función cuando usted no esté. La autoridad espiritual es señal de madurez en todos los ministerios. El apóstol sabe cómo se edifica la casa de Dios, pero hablo espiritualmente. Son como arquitectos, hacen los planos y supervisan luego la construcción. Gálatas capítulo 4, verso 19. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Bueno, Pablo sufría como un embarazo, dolores de parto, antes de que el niño o la niña va a salir por el útero de su mamá. Primero vienen unos dolores generalmente. Y avisa que va a haber contracciones, y se va a romper la bolsa, va a hacer agua y el niño o la niña va a nacer. Pablo hace ese símil en lo espiritual. Sufro como dolores de parto, o sea, para que no os desviéis, no confundáis, que no venga nadie a confundiros. Pablo, dos detalles del apóstol Pablo, y hace énfasis en dos cosas muy importantes. La primera, Pablo es enemigo de la ignorancia. Hoy el cristiano, si es ignorante, es porque quiere ser ignorante, porque no dedica tiempo a buscar a Dios, a meditar la palabra, tiene tiempo para el celular, para viajar, para trabajar, para comer, desayunar, cenar, salir con los amigos, ver el fútbol. Tiene tiempo, pero para leer la Biblia, meditar, no tiene tiempo. Entonces, si eres un ignorante es porque a usted le gusta ser un ignorante. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis, por si acaso, cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas. Entonces, Pablo les incita a sacar los ojos de la ignorancia, de la religiosidad. Los fariseos, los escribas, los saduceos, conocían muy bien la Torá, pero tenían otro tipo de ignorancia. Conocían la ley, pero no conocían la voluntad de Dios para sus vidas. Segunda característica que tenía el apóstol Pablo es que era un hombre, su constante anhelo de ver a Dios constantemente en todo lo que hacía. No tomaba pasos sin tener esa relación con Dios. Un detallito, la ley como que se fue desfigurando, y se fue un poquito torciendo, ¿no? Entonces, y acabó el Señor harto de sacrificios. Como digo, estoy harto de vuestros sacrificios. Venís aquí, matáis un cordero, una vaca, un buey, un palomino. Estoy cansado de que hagáis esos sacrificios y vuestro corazón no cambie. O sea, hacéis un esfuerzo exterior por cumplir, pero interiormente en vuestro corazón seguía habiendo la maldad, la envidia, la avaricia. ¿De qué vale que hagáis tantos sacrificios exteriormente cuando el mayor sacrificio que yo quiero en ustedes es la obediencia? La obediencia. Muchas veces decimos, yo acepto la voluntad de Dios en mi vida, venga lo que venga, pero en el fondo estamos diciendo, yo ya he decidido lo que voy a hacer. Si Dios me dice otra cosa, no, es esta, la que yo ya he decidido. Eso no es morir a nosotros mismos. Somos fuertes cuando escuchamos a Jesús. La gente a veces ama más la denominación que al Señor Jesucristo. Estábamos el otro día
con el equipo pastoral y unas reuniones que hacemos varias veces durante el mes, actividades que vamos a realizar, tanto naturales como espirituales, y salió una conversación, bueno, vamos a hacer el aniversario tal fecha. No oramos, lo decidimos nosotros, y cuando llegué a casa el Espíritu Santo empezó a llamarme la atención, redarguirme. ¿Y a usted quién ha consultado cuando quieren hacer el aniversario de la iglesia? ¿No es Jesucristo el dueño de la iglesia? Entonces, ¿por qué no le consultamos a Él? En vez de darlo por hecho de que sí, tal día y listo. Estamos en una cultura que habla de Dios, pero sacó a Dios de sus vidas, incluso de los cristianos. El ministerio apostólico le enseña a la iglesia a acercarse a Dios, a depender del Espíritu Santo, a ser sensible. Y esto es difícil para nosotros. 31 de octubre quisieron poner Día del Pastor. El día de Halloween quisieron poner el gobierno el Día del Pastor. ¿Y dónde está el Día del Profeta? ¿Y el del Apóstol? ¿Y el del Evangelista? ¿Y el del Maestro? ¿Dónde está entonces? Entonces, todas las tradiciones, llámese Halloween, el Día de los Difuntos, carnavales, etcétera, etcétera, son puras tradiciones, nada más. Y la Iglesia vive en una cultura mezclada. Cuanto más mezclado estamos, más gentes tienes en la Iglesia, para ganar almas para Cristo. El apóstol traza una línea. Aquí las cosas se hacen de esta manera, está pegado a las Escrituras. La gente defiende la cultura con uñas y dientes. Y dice, ¿qué tiene de malo? Es para Dios. Es que Dios no acepta todo lo que nosotros le mandamos, por si acaso. Todo sistema del hombre es injusto. Por eso Dios busca personas con principios de justicia, de ética. Presidentes cristianos hemos tenido en Centroamérica y han sido un desastre. Prefiero un presidente con ética, con moral, a un presidente cristiano que nos dé mal testimonio. Nelson Mandela, 27 años en la cárcel allí en Sudáfrica, cuando hubo años ese espíritu donde los blancos y los morenos no se llevaban entre sí. Sacaron la ley los blancos donde rechazaban a los morenos, ¿no? Y un líder de ellos era Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, fíjate tú. Y cuando salió, enseñó a no odiar y evitó una guerra civil. Te das cuenta, ¿no? Superó su deseo de venganza y llevó a su generación a la paz. Enseñó a no odiar, hay que repetirlo. Hay que aprender de él. No podemos ir delante con esos pesos y con esas ataduras del pasado. Dice que uno de los ministros del apartheid que estaban en contra de Nelson Mandela y todos este movimiento, ¿no? Dice que este hombre blanco recibió a Jesús en su corazón y por el testimonio de Nelson Mandela dice que fue una reunión de morenos y dice que al principio no le dejaron entrar, pero el Espíritu Santo le dijo, entra y yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Dice que entró con un lebrillo, con un recipiente lleno de agua y con una toalla. Dice que empezó a lavar los pies a ancianos, a personas que había allí, como dando testimonio y pidiendo perdón por el mal que habían hecho a ese colectivo. Y todos ahí se abrazaron y hubo una sanidad. Evitó una guerra civil. El apóstol te lleva a la justicia, al perdón. Todos los sistemas van a fallar, todos, pero si dependemos de Dios, el apóstol trae siempre reconstrucción. Cada manifestación cultural, con la ropa, con la comida, con la música, usted ya no puede caminar como Vicente, donde va la gente. Ahora empieza a caminar como viendo al invisible, entrando en el reino de Dios. Entonces el apóstol se especializa también en todo esto. Son grandes maestros y son personas que ponen buenos fundamentos en la iglesia.
No seas un ignorante, no sirves. Y te dejo con Isaías 61, del 1 al 5. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjate, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí están los 5 ministerios, en esos 5 versículos. Y este ministerio es reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primero, restauración de ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y el extranjero apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí hay una restauración espiritual al huérfano, al extranjero, al gentil, y reedificar, sacar todo lo viejo, limpiar bien, hacer un buen cimiento, unas buenas columnas que puedan aguantar este edificio. Y es importante el ministerio apostólico bien llevado, con buen testimonio, no porque sea mayor que los demás, sino porque esos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos. Y tenemos, como ves la Iglesia, realmente este ministerio hace mucha falta también. Espero que podamos aprender un poco más de este ministerio. Que el Señor te bendiga.